Bienvenidos a este espacio de conexión. Respira profundo, abre tu corazón y permite que el mensaje encuentre su lugar en ti. Cada canalización es un encuentro único entre almas, mensajes y emociones. Hoy comparto contigo una de esas experiencias que llegó con amor, guía y profunda conexión espiritual. Gracias por permitirme ser puente entre los mensajes del mundo espiritual y quienes están listos para recibirlo. A veces una palabra llega justo cuando más la necesitamos. Que recibas exactamente lo que tu alma necesita escuchar hoy. La historia del día de hoy la titulo Mi papá llegó por mí. Esta historia inicia ya hace algunos meses, cuando llega a mí una señora queriendo realizar una canalización para su esposo. Él había fallecido ya hace más de un año y ella me cuenta que me conoce a través de una recomendación de una amiga que ya había realizado una canalización conmigo. Me explicaba que no creía mucho en estas prácticas espirituales, pero estaba abierta a vivir la experiencia. Para iniciar, ustedes saben quienes han tenido ya canalizaciones o consultas, que no me gusta que me cuenten mucha información o datos, nada de la historia de la persona que voy a canalizar. En mi concepto y para mi trabajo, considero que esto puede llegar a contaminar información acerca de las visiones, palabras, historias o percepción de dolores que pueda llegar a sentir en ese momento. Le explico a la señora todo el proceso y le indico que por favor tuviera agua para ella tomar y un pañuelo cerca, ya que estaba notando que su tristeza en medio de ese proceso de duelo era bastante marcada, lo cual es normal y totalmente necesario vivir abiertamente. Arranco a hacer conexión con los espíritus que estuvieran cerca de ella y efectivamente el primero que hace conexión es él. Porque lo sé, él arranca haciendo conexión con un rol de hombre protector, acompañamiento y amoroso. Pero aquí me llamó la atención porque enseguida me empieza a mostrar otros roles. Un rol de papá presente, con acompañamiento amoroso, pero también un rol de hijo, pero con una gran tristeza y soledad. Un rol de hermano muy fuerte energéticamente. Esto empiezo a explicárselo a mi consultante a qué se referían esos roles. Ella me confirma que durante todo su proceso de enfermedad la mamá estuvo alejada de él y de aquí entendimos por qué esa energía alrededor de ser hijo le generaba tanta tristeza y soledad. Aunque se presentaba con una energía grande y fuerte frente al rol de hermano, ella me confirmó que no era el hermano mayor. Normalmente cuando yo siento esa energía suele ser el hermano mayor o aquel que lideraba todo el rol de hermanos en casa. Y este era el caso de este señor. Él inició a contarme todo su proceso de trascendencia y me dio una partida o un inicio un día 13. Ella me confirmó que su fallecimiento había sido el día 14, pero el 13 empezó a comprometerse más su estado de salud. Yo le explico a ella que para él energéticamente su proceso de trascendencia inició el día 13. Aunque la noticia, me dice ella, de su partida o de su proceso de partida inició el día 12 para ella, cuando el médico tratante le indica a ella y a su familia el tema de reforzar oraciones y prepararse para un posible deceso en los próximos días. Todo el tiempo que él me hablaba de este momento de su fallecimiento me hacía sentir muy mareada y con una visión borrosa. Ella me confirma que él se encontraba bajo sedación, en un proceso de cuidado paliativo, en un lugar de salud específicamente para estos casos. Él me dice que falleció entre las 8 y las 9 de la mañana. Yo le pregunto por qué conocía ese dato. Me llamó la atención porque estaba bajo proceso de sedación.
Él me dice que que él alcanzó a ver un reloj que mostraba la hora cerca de su cama. Él me explica que él ve el reloj cuando sale de su cama y se para al lado. Dice que en su habitación había una señora y un señor que llaman y hablan cosas de él, que él sabe que era de él porque dijeron su nombre, pero él ya no escuchaba bien qué era lo que estaba pasando. Él me explica que estaba parado detrás de ellos. Luego se voltea y mira hacia la cama, de donde él se paró. Pero le llama la atención que él sigue acostado, boca arriba, y piensa que se veía muy delgado. Pero en ese mismo momento, él habla de girarse y ver su reflejo en un vidrio. La señora me confirma que sí, cerca de su cama había una ventana. Y él me dice que él se veía físicamente normal y me lo deja ver. Ahí yo le describo a la señora cómo se veía él y ella me confirma que sí, así era él cuando no se había enfermado. Él me dice que en ese momento él no entendía qué estaba pasando. Cuando él trata de acercarse a la cama donde él estaba, él sentía como si hubiera un campo de energía o algo que no lo dejara acercarse. Pero en ese momento un perro le ladró. Yo en ese momento tampoco entendía cómo podría haber un perro en una habitación de un lugar de salud, pero suelo decir todo lo que los espíritus me explican, me muestran o me hacen sentir. Volviendo a la historia, él me dice que el perro le ladra y las dos personas que estaban en el cuarto con él, la señora y el señor, mandaron a callar al perro, pero no lo vieron a él parado al lado del perro. Él ahí entendió que él había fallecido. Cuando yo termino esa historia, la señora me confirma que el hombre era el médico tratante y la mujer era una enfermera que estaba ese día de turno. La llamada que le escuchó fue la que ellos hicieron para decirle que él había fallecido. Aquí hago un paréntesis porque yo pensaba, ¿y el perro? Pero la señora me explica que él no estaba propiamente en un hospital, era una casa donde cuidaban o daban este cuidado continuado a personas que estaban en cuidado paliativo. Y el perro sí existía en esa casa. Yo quedé muy impresionada con la exactitud y el detalle que él contó toda la escena, ya que la esposa también confirmó acerca de la ventana, el reloj, el perro y las dos personas que estaban ese día de turno. Él sigue contándome que luego la habitación empieza a ponerse muy iluminada, con una luz blanca muy fuerte, pero no le cansaba los ojos. Y poco a poco empezó a desvanecerse la ventana, el reloj, las personas que estaban ahí, él en su cama y todas las paredes, hasta que quedó en un espacio totalmente blanco. Él me dice que escucha la voz de su papá que le decía, mi hijo es aquí, mi hijo venga. Y él recordó que el papá había fallecido hace un tiempo antes, pero asimismo lo llamaba cuando estaba en vida. Y él me dice, mi papá llegó por mí. Él me describe ese momento con mucha tristeza, pero su tristeza se derivaba de pensar en irse y desprenderse de su esposa y sus hijos. Él me cuenta que luego de eso llega a una casa y empieza a describirla, donde ella confirma que esa es la casa donde él vivió con sus papás cuando él era pequeño. Él me dice que quiere decir que su muerte no es culpa de nadie y que por favor no se sientan culpables por no haberlo cuidado ellos mismos o que no se sientan culpables por no haberse como enterado antes de su enfermedad o por estar él en esa casa de cuidados,
porque él entendía que debían trabajar y hacer sus actividades normales. Él me dice que su enfermedad no era común. Yo hasta este momento no sabía qué era o la razón exacta de su fallecimiento. Pero él me dice, no es algo común y yo fui el de malas. Y fue una evolución muy rápida y me nombra el número 6 dentro del proceso de tiempo de su evolución. Él me dice que al inicio de su proceso pidió perdón a su esposa e interiormente a las personas que sintió en su corazón que era el momento de pedirles perdón. Porque él me dice, yo percibí que era el primer inicio de mi despedida. La esposa me confirma que esto sucedió en la sala de urgencias, cuando ellos ingresaron. Él quiere que su familia sepa que él está bien en este momento, que se encontró con su papá y está feliz de haber podido llegar al cielo, porque él describe la casa de su niñez junto con su papá y otros seres queridos como su cielo, en ese lugar que él fue tan feliz y que ahora sigue siendo feliz. Dice que él será un espíritu que guía para su familia y vendrá cada vez que alguien empiece su proceso de trascendencia y los guiará para este camino de luz. A este espíritu y a todos aquellos que me permiten ser ese puente entre los mensajes del mundo espiritual y quienes estén listos para recibirlos, les doy las gracias. Te envío luz, amor y bendiciones para tu presente y para todo lo que esté por llegar. Hasta nuestra próxima conexión y nueva historia.